Y vamos a seguir abordando el tema de la cuenta pública porque hay varios temas que analizar en esta primera cuenta pública, que era quizás Nicolás Freire, con quien vamos a conversar ahora, uno de los temas que más generaba expectativa. Nicolás Freire es analista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Frecia, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la cuenta pública del presidente Boric? Mira, yo tuve la sensación, en términos generales, que fue una buena cuenta pública, y esto en la suma de la forma y el fondo. En la forma, creo que fue, diría incluso, más que buena, excelente. Es decir, hubo un discurso, una narrativa bastante significativa, invitando, digamos, a la unidad, ¿no? Aunando distintos factores, no solo a partir de un estilo distinto. Aquí, por ejemplo, vimos que el presidente Boric, incluso en algunos momentos, en algunos pasajes, comentaba la misma cuenta pública que estaba señalando, sino que además con los reconocimientos, ¿no?, que hizo respecto tanto de quienes gobernaron este país en los últimos 30 años, ya sea de una de las coaliciones que hoy día soportan el gobierno, pero así también a otros sectores políticos lejanos, como puede ser el reconocimiento explícito que hace a Sebastián Piñera y otro implícito que hace al continuar algunas políticas públicas del expresidente Piñera. Entonces, en ese sentido me pareció bueno en la forma, muy, muy bueno en la forma. Y en el fondo también me pareció una cuenta pública de contenido, entendiendo, pero también que las cuentas públicas, cuando se hacen en el primer año, es decir, en el año de la instalación de los gobiernos, no son tanto cuentas públicas, sino más bien una hoja de ruta. Entonces, entiendo también que se puedan generar algunas críticas respecto a, bueno, cómo se va a hacer esto, y por ahí surgen quienes dicen es más o menos viable, ¿no? Pero me pareció, diría yo, le pondría un 6 abundante. Buena nota, generosa, ¿no? Sí. Pero también en la primera cuenta pública, eso es lo que mencionábamos también, Nicolás, del año de instalación, porque claro, cuenta pública ¿de qué? De estos 2 meses no es mucho lo que se puede hacer, entonces como quizás reiterar, ordenar muchos de los objetivos que estaban en un programa de gobierno que se ha visto interrumpido por la contingencia, y no es primera vez que pasa, lo hablábamos ayer también durante la transmisión y a la espera de la cuenta pública. Violencia era un tema que cruzaba todos los sectores, que se esperaba fuese tema también del mensaje, y lo fue con, por ejemplo, en la prohibición de la tenencia de armas, prohibición completa, y donde no todos los sectores están de acuerdo. ¿Era un tema que se esperaba podía abordarse, Nicolás? Sí, y tu pregunta me permite profundizar también, Frecia, el por qué esa nota generosa de un 6. Y lo señalo súper simple. La cuenta pública tuvo algunas críticas dicen fue mucha poesía. Yo creo que no, yo creo que tuvo mucho de político, porque se da cuenta, en la misma cuenta pública, valga la redundancia, que va a necesitar apoyos para poder llevar adelante distintas tareas. Y ahí, evidentemente, el guiño, como señalábamos, a la exconcertación, y el guiño también a ciertos sectores cercanos, si tú quieres, a la DC, o incluso cruzando el charco, yo creo que van a ser o deberían a futuro verse como relevantes. Y en ese sentido, también creo que la cuenta pública, en el formato nuevo, en esta innovación que nos presenta también este gobierno respecto a distintas formas de comunicar, no puede ser leída exclusivamente de acuerdo a lo que pasó ayer en esas 2 horas y 20. La lectura va incluso respecto a lo que fue posteriormente la cadena nacional, en donde refuerza determinados temas para un público mucho más específico. Y si bien fue un resumen, pero fue un resumen en donde, por ejemplo, y ahí me conecto con lo que tú me preguntabas, seguridad se marcó tanto al inicio, o sea, se mencionó en la cuenta, pero se remarcó en la cadena que viene a conectarse, ¿no? Es una innovación. Y me parece también interesante porque en el ámbito de seguridad, si bien existen propuestas concretas, se aborda la seguridad desde una perspectiva macro, sin aludir, o más bien aludiendo, pero no específicamente, como lo pide buena parte de la derecha, a la Araucanía. Es decir, se aborda a nivel país, ¿no? Este Plan Nacional de Seguridad, lo que
en la concepción y en el reconocimiento que ha sido un talón de Aquiles, también me parece prudente estratégicamente abordar la seguridad desde esa perspectiva y no ir a entregarse, ¿no? Donde el gobierno ha tenido mayores debilidades, ya sea por coyuntura, como también por algunos defectos comunicacionales, particularmente en el interior. Y un último elemento que en seguridad a mí sí me llamó mucho la atención, es que hay una impronta distinta en términos de cómo enfrentar el problema. Y me parece que el cero armas, ¿no? O el atacar e instalar el tema de la tenencia de armas, me parece peculiar, me parece tremendamente importante y me parece congruente con lo que ha venido haciendo el gobierno en las últimas semanas. Parece que ahí hay una estrategia bien definida respecto a cómo enfrentar un problema de seguridad. Sí. Y lo otro, que también me parece relevante, es un poco lo que los medios quizás impulsaron y que ahora se hizo parte de la cuenta pública. Los medios, junto, hay que reconocerlo también al gobernador del Biobío, cuando hablaban de seguir el dinero, ¿no? Esa famosa frase, sí, ¿no? Bien conocida, exacto, de Watergate. Y lo menciona en la cuenta pública y bueno, y al ser mencionado vamos a estar muy atentos y se espera que también se desprendan distintas iniciativas que justamente apunten a ello y que ha dado tan buenos resultados en otras partes del mundo. Es decir, cuando se sigue el dinero, muchas veces se conocen efectivamente dónde está el crimen organizado, dónde se esconden los recursos o cómo estos recursos se lavan o se van destinando a otro tipo de empresas. Lo que no se mencionó fue terrorismo y eso es lo que en algunos sectores de oposición criticaron, sobre todo cuando aborda el tema de la macrozona sur. Ahí era necesario, habla de la violencia rural, no de terrorismo. Ahí, ¿dónde está la diferencia a la crítica que hacen desde la oposición, Nicolás? Creo que es una diferencia, primero, es más bien comprensible que el presidente Boric no mencione la palabra terrorismo, porque también ahí hay un límite en lo político, en lo ideológico. Pero también a la luz de lo que hemos visto últimamente en la Araucanía, creo, y en buena parte, y en otras partes del país, creo que incluso la palabra terrorismo, no sé si va a ser muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero empieza a quedar chica. Aquí lo que hay es crimen organizado. Aquí lo que hay son mafias, que van más allá, que claro, ocupan el terror en algunos espacios, pero que finalmente tienen raíces, ¿no? en distintos otros sectores económicos incluso. No es un tema necesariamente político como la palabra terrorismo en su acepción más técnica puede referirse. Entonces, bueno, entendiendo que hay un tema político, ideológico, que de alguna manera hace que la derecha pida se hable de terrorismo, la izquierda evite utilizar la palabra terrorismo, creo que hoy día, dada la situación, lamentablemente, el mencionar esto como crimen organizado en términos más genéricos, debería contentar en términos semánticos a todos. Y lo bueno, en ese sentido, es que, claro, ahí tiene una salida de escape el presidente, donde justamente, como te decía algunos minutos, aborda el tema de seguridad a nivel país. Entonces también se evita tener que entrar en algunos eventos específicos y de calificarlos uno a uno, porque habría que entrar a definir todas las tipologías, las que se están dando en la zona norte, con otro tipo de crímenes, si tú quieres, diferentes a lo que vendría a ser el terrorismo llamado por la derecha, y la delincuencia. Entonces, creo que la manera de abordarlo fue oportuna, fue estratégica, se evitó entrar en elementos, en el talón de Aquiles, se evitó mostrar el talón de Aquiles nuevamente. En materia comunicacional, por ejemplo, ya 2 horas, 20 minutos, que yo creo que eso nadie lo tenía tan contemplado, porque había un discurso y ahí tú mismo señalabas y iba comentando dependiendo del tema o saliéndose literalmente de libreto. Eso por una parte, a lo mejor lo puede haber hecho más cercano, pero hasta él mismo en un minuto dijo, queda poco, no se preocupen, como para distender un poco el ambiente, y luego reforzar en esta especie de resumen ejecutivo en la tarde con una cadena nacional, porque lo explicaba aquí en CNN Chile Giorgio Jackson, el ministro de la SECPRES, que como era día hábil, entonces era necesario reforzar también el mensaje de manera acotada durante la noche, ocupando y copando además la agenda. Y fueron 2 riesgos, pero creo que fueron asumidos de buena manera. Me explico. Respecto al cuánto duró el discurso, evidentemente los niveles de atención hoy día son muy bajos en todos nosotros. Por lo tanto, llevar un discurso tan largo, creo yo, y aquí no hay un análisis profundo, lo tengo que decir con total sinceridad, pero podría haber quizás, cuando tú vas a ver los discursos largos, llaman la atención, por ejemplo, el del año 93 de Patricio Elwin.
quizás para poder utilizar este lenguaje, para reiterar los elementos de invitación, ¿no? Quizás para poder justamente hacer esos guiños que hacía dentro del discurso, era necesaria la extensión, al menos desde la concepción de cómo se estaba manejando. Y creo que la persona, es decir, Gabriel Boric, logró hacerlo de muy buena manera. Ha tenido un crecimiento enorme en términos de manejo comunicacional, eso hay que reconocerlo. Y respecto a cómo se lleva esto en la tarde, claro, yo entiendo al ministro de las Express, pero creo que también ahí hay de fondo un elemento más político, y es, por ejemplo, si tú pretendes hacer un guiño al mundo de la exconcertación, citando a Ricardo Lagos, citando a Michelle Bachelet, o incluso a otro tipo de mundo que de alguna manera, político, que de alguna manera puede identificarse con el expresidente Piñera, ciertos sectores de la ADC, incluso algunos sectores de RN, evidentemente este mundo no lo vas a encontrar y no te van a aplaudir esa iniciativa en redes sociales, que coincide un poco con la discusión que puede tener una cuenta pública en un día hábil puesta a las 11 de la mañana. Claro. Entonces la única manera, ¿dónde voy a encontrar ese público? En espacios más tradicionales como son los noticieros centrales, o poco antes de, que es donde se instala esta cadena. Entonces, también es una estrategia, porque podría haber saturado el espacio mediático de acuerdo a la presencia del presidente de la República, pero creo que fue muy bien utilizado desde mi punto de vista, en donde se acopló a la cuenta pública, se complementó, y creo que el objetivo de haber ido a buscar y encontrar un público distinto se logró. Sí, hay varias cosas que analizar, también los guiños a la administración anterior. Vamos a dejarlo ahí pendiente. Nicolás Freire, en todo caso, 190 minutos duró el discurso de Patricio Aylwin en el 93. Sí, muchísimas gracias, Nicolás, y estamos en contacto durante estos días. Que estés muy bien. Muchas gracias, Freire, que esté muy bien.